Buenas noches. Vamos a compartir una porción más de la palabra de Dios. En este caso vamos a hablar sobre la tentación. Nosotros sabemos que el primer ser que fue tentado, el que cayó en su tentación fue Satanás. Y vamos a ver que este ser también trabaja para hacernos caer en tentación a la gran mayoría de la gente. Pero vamos a ir viendo de acuerdo a la palabra de Dios que no solamente es culpa de Satanás de caer en la tentación. Así que vamos a mirar la palabra de Dios en Génesis el capítulo 3, del verso 1 al 6. Vamos a estudiar acá cuando Satanás hizo caer en tentación a Eva y Adán. Dice el verso 1, estas son cualidades que tiene Satanás. Dice el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Esta es una de las cualidades que tiene Satanás o la serpiente antigua. Si miramos en el diccionario qué es astuto, dice que es alguien muy hábil para engañar. Y también dice que tiene mucha habilidad para que alguien o algo lo engañe a él. Y dice, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Le hizo una pregunta a Satanás a Eva y se la hizo intencionalmente equivocada a él. Él sabía que lo que él estaba preguntando no era así. Pero ¿cuál fue el plan de Satanás? De entablar una conversa con Eva para poderla engañar. Y lo logró. El verso 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso era lo que había establecido Dios. El verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Miremos que tanto a Adán como a Eva le quedó bien claro lo que Dios le había pedido acerca del árbol de la ciencia del bien y el mal. Que no lo tocaran ni mucho menos comieran para que no murieran. El verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Acá fue la primer mentira que le dice la serpiente a la mujer. No moriréis. Por eso que la palabra diablo significa opositor y Satanás contradictor. ¿Contradictor a qué cosa o a quién? A Dios. Es un ser opositor a todo lo que Dios dice que está mal, él dice que está bien. Acá mintió, le dijo a la mujer, no moriréis si comen de ese fruto. Y el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿por qué le planteó esto? Acá le dijo una gran verdad a Satanás. ¿Pero dónde metió la astucia? En decirle que el día que coman de ese fruto, ellos iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. El verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, ¿para qué cosa? Para alcanzar sabiduría. Eso fue la debilidad de la mujer o el pecado de Eva. También quiso alcanzar la sabiduría para ser como Dios. Y eso es una tentación. Cuando un rato para otro sentimos el deseo
repentinamente sentimos el deseo de hacer algo que no debemos hacer, algo que sabemos que está mal de hacerlo y lo hacemos igual. Y eso fue la tentación que le hizo ver Satanás a Eva. Sino que sabe, Dios le dijo que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. La mujer, sabiendo que no tenían que comer de ese fruto, comió. Y Adán también, porque ella le convidó de ese fruto que Dios le había prohibido. ¿Y qué contenía ese fruto? Ese árbol era el de la ciencia del bien y del mal. Y vamos a ver después cuando Dios le pregunta o llama a Adán, ¿qué respuesta le da a Adán? Dice el verso 9 al 14. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Todos sabemos, ahora nos pasa igual, nosotros cuando hacemos algo que sabemos que está mal, por ejemplo, robar, matar, ¿de qué manera lo hacemos? Escondido, porque sabemos que es malo lo que estamos haciendo. El verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Le hace una pregunta a Dios a Adán. ¿Y qué dice Adán? ¿Qué responde Adán? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miren, como sacándole en cara a Dios, la mujer que me diste. Ella me dio de ese árbol y yo comí. El verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Adán, ¿a quién le echó la culpa? A Eva. Eva, ¿a quién le echó la culpa? A la serpiente. Las excusas. Por eso que cuando nosotros hacemos algo que no debemos hacer, siempre tenemos una excusa. Aunque no sea creíble, siempre presentamos una excusa. El verso 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por el pecado, por la desobediencia, ¿quién fue castigado? Adán, Eva y la serpiente. Y las excusas no le sirvieron ni a Adán ni a Eva, las excusas que le presentaron a Dios. Ahora vamos a ver otra cita bíblica en Jeremías, el capítulo 17 de Jeremías, el verso 9 y 10. Ahora vamos a ver en el corazón del ser humano está el bien y el mal. Ahora queda en cada uno de nosotros qué hacemos. Ahora vamos a ver cómo quedó el corazón de los seres humanos después de este pecado. Dice Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas.
Nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que es engañoso más que todas las cosas. Por eso que los seres humanos no somos confiables. Mentimos, engañamos, porque eso es lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Y qué más dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y, aparte de ser engañoso, y perverso. Así es nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice que el corazón nuestro es engañoso y perverso. Y si buscamos en el diccionario qué es perverso, dice que es algo muy malo, depravado, vicioso. ¿Vicioso a qué? A lo malo. A hacer lo malo. A eso está viciado el corazón del ser humano. El verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente. Miren, el poder de Dios escudriña la mente. ¿Y qué más hace? Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Eso tengámoslo siempre en cuenta. Después que nos muramos, nos espera el juicio de Dios, donde vamos a tener que rendir cuenta en ese juicio de todo lo que hayamos hecho en nuestra vida, sea bueno o sea malo. De todo vamos a tener que rendir cuenta ante Dios. Y para eso vamos a ir también a Mateos, el capítulo 15, del verso 18 al 20. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús. A ver cómo está el corazón hoy por hoy, el corazón de la humanidad, tanto del hombre como el de la mujer. Dice el verso 18. Pero lo que sale de la boca, sale del corazón. Todo lo que nosotros hablamos, las palabras que pronunciamos, salen de nuestro corazón. ¿Y qué más dice el verso? Y eso es lo que contamina al hombre. Nosotros, por lo que decimos, contaminamos más nuestro corazón, más de lo que está. El verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. De nuestro corazón nacen o salen los malos pensamientos. Por ejemplo, ¿qué pensamientos pasan o salen de nuestro corazón? En primer lugar, los homicidios, las intenciones de matar a otra persona, de quitarle la vida. Y Dios dice, no matarás. Y en nuestro corazón tenemos el deseo de cometer homicidio. En segundo lugar, cometer adulterio. ¿Qué es lo que es cometer adulterio? Cuando una persona es casada y tiene relaciones carnales fuera de su matrimonio. Eso es cometer adulterio. ¿Qué más? Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Todo eso tenemos en nuestro corazón hoy por hoy. Las blasfemias, que son las inmundicias que hacemos. ¿Qué más dice el verso 20? Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Porque acá vemos que los fariseos acusaban a los discípulos del Señor Jesús y le decían, ¿por qué comen pan antes o sin lavarse las manos? Y el Señor Jesús les explicaba que habían cosas
mucho más delicadas que no lavarse las manos. Y le hablaba de lo que tenemos en el corazón. Por eso que la tentación, si buscamos en el diccionario qué es tentación, dice que son pensamientos repentinos que le llegan a una persona de hacer lo malo. Nos puede tentar Satanás como tentó a Eva, y también nos tienta nuestra carne. Ve Satanás allá hablando con la mujer. Le dijo: el día que ustedes coman de ese fruto van a ser como Dios. Y ahí fue donde pecó Eva. Eso fue lo que le atrajo a esa mujer, el ser como Dios. Ahora vamos a ver otra cita bíblica, porque todos sabemos, escuchamos cuando en nuestro barrio, en nuestra ciudad pasa algo malo. Tenemos la mala costumbre de echarle siempre la culpa a Satanás de lo que hacemos nosotros las personas. Cada vez que ocurre algo malo, el primer culpable o responsable para nosotros es Satanás. Y no es tan así. Ahora vamos a seguir viendo unos versos más sobre este tema. Y vamos a pasar a Mateo también. Tenemos que aceptar y reconocer que nuestro corazón está contaminado de pensamientos muy malos. Y no solamente es culpa de Satanás cuando hacemos lo que no tenemos que hacer. Vamos a ir al libro de Mateo, también al capítulo 26, el verso 41. Algo que el Señor Jesús le encargaba a los discípulos o a los apóstoles. Dice: velad y orad. Dos cosas. En primer lugar, velad. ¿Qué quiere decir velar? Velar. Día y noche. Y aparte de eso, orad. Encomendarse o someterse a Dios. ¿Qué más dice? Para que no entréis en tentación. Y ahí explica por qué el Señor Jesús. El espíritu a la verdad está animoso, pero la carne es débil. ¿A qué es débil nuestra carne? A pecar. A eso nos induce nuestra carne o nuestro corazón a pecar. Por ejemplo, al cometer un homicidio, al cometer adulterio, al decir falso testimonio contra otra persona. Esos son frutos de la carne que tenemos. Por eso nuestra idea era de plantear o compartir estos versos para cuando alguien de nosotros comete estos hechos malos, no siempre culpemos a Satanás en primer lugar. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros hechos. Ahora vamos a ver en Gálatas también, el capítulo 5 de Gálatas, el verso 16. Al verso 21 vamos a estudiar. Y dice el verso 16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso que nuestro primer enemigo es nuestra carne. El primer enemigo de nuestra alma es nuestra carne. El verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. El deseo de nuestra misma carne es contra el Espíritu
y el del espíritu es contra la carne. Hay guerra en nuestro cuerpo. Nuestra carne lucha contra el espíritu de Dios. ¿Y qué más dice? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Hay una oposición, hay una lucha, hay una batalla entre nuestra carne y el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que la persona no le obedezca a Dios. El verso 18. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿De qué ley habla? De la ley del pecado. El verso 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes o visibles. Acá nos señala la palabra de Dios cuáles son los frutos o la obra de la carne. Son evidentes. Los cuales son, en primer lugar, ¿cuál es el fruto de la carne? El adulterio. Ese es el pecado que cometemos las personas que somos casadas. Y en segundo lugar, la fornicación. Eso es para cuando el hombre o la mujer son jóvenes y antes de casarse tienen relaciones carnales. Esa es la fornicación. El pecado de fornicación es ese. ¿Qué más dice? Inmundicia, lascivia. El verso 20. Idolatría, hechicería, enemistades. Miren cuánto fruto tiene nuestro corazón, nuestra carne, los frutos de la carne. Enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira. Eso es para cuando una persona un rato para otro se enoja de una manera muy grotesca y hace cualquier cosa, una explosión de ira. Contiendas, divisiones, sectarismo. Todos esas son fruto de nuestra carne. El verso 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Miren cuánto fruto o cuántas cosas desea nuestro corazón que hagamos. Y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Miren si nos dejamos llevar por nuestros impulsos de nuestro corazón, de nuestra carne. Por eso que hay donde tenemos que hacer un alto y pensar, ¿este deseo que tengo de realizar es algo bueno o es algo malo? Y si es algo malo que tengo ganas de hacer, tengo que luchar contra mi corazón mismo para no hacer lo que no debo de hacer, para bien propio. Por eso que cuando queremos robar o queremos matar a otra persona, no podemos culpar siempre a Satanás. Son deseos o frutos que tenemos en nuestro corazón. Imagínense si yo mato a una persona y ante el juez cuando tengo que declarar voy y le digo, ¿sabe, señor juez, que yo maté a esa persona porque me tentó Satanás a mí? ¿Me va a liberar el juez? Al juez eso no le va a importar lo que yo le diga, voy a ir preso. Ahora, por ejemplo, a nosotros, a los varones que somos ya casados, si cometemos adulterio, y lo sabe nuestra señora o nuestra mujer, y vamos a decirle, ¿sabes por qué cometí adulterio? Porque me tentó Satanás. ¿Me va a perdonar mi mujer? ¿O nos va a perdonar nuestra mujer? Por eso que son malos deseos la tentación
es un mal deseo que uno siente ganas de hacer. Y dice que Satanás seduce a nuestra carne para que hagamos lo que no tenemos que hacer. Pero ahí es responsable cada uno de sus hechos o de sus actos. Ahora vamos a ir a 2 el capítulo 11, el verso 3. 2 11, 3. Acá vamos a ver que Satanás es un ser que trabaja, Satanás es un ser que tiene poder, es un ser invisible, y vamos a ver que trabaja, pero también la palabra de Dios, en ningún lugar de la Biblia nos da autoridad para provocarlo a Satanás ni desafiarlo, porque no estamos preparados, no tenemos facultad para provocar y mucho menos desafiar a Satanás. Sabemos que es un enemigo de nuestras almas. Ahora, ¿qué dice el capítulo 11, el verso 3 de 2 Corintios? Pero temo, esto decía el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Miren si no es astuto y cómo tiene el poder de Satanás. Dice que ¿qué puede extraviar? Vuestros pensamientos. Por eso que es un ser muy hábil, muy astuto. Puede extraviar nuestra forma de pensar y podemos cometer un pecado muy grande, como de cometer adulterio, de matar, y extraviarnos también de la palabra de Dios. Ese es el trabajo de Satanás, hacernos desviar, hacernos pecar. Ese es el deseo de Satanás. Pero está en nosotros también el poder tomar decisiones, el juzgar lo que pienso hacer o lo que quiero hacer está bien o está mal. Tenemos que hacer un alto, pensar y meditar cada uno de nosotros en lo que vamos a hacer. Ahora, ¿de qué manera podemos hacerle frente a esta tentación que en primer lugar nos tienta nuestra carne y en segundo lugar Satanás seduce a nuestra carne para hacer lo que no tenemos que hacer? Vamos a leer en Santiago, el capítulo 4 de Santiago, el verso 7. ¿De qué manera podemos enfrentar esta tentación, estos malos deseos que siente y tiene nuestra carne? Dice Santiago 4, el verso 7. Someteos pues a Dios. Ese es el primer paso que tenemos que hacer para cuidarnos de una tentación. Someternos en primer lugar a Dios. Ponernos abajo de Dios y poner a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más dice el verso? Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Resistencia, resistir al diablo. Ahora cuando entendamos y sabemos que nuestro pensamiento está mal ante Dios, hay que hacerle resistencia, luchar con nuestros malos deseos, sabiendo que lo que vamos a hacer está mal ante Dios. Someteos a Dios y resistí al diablo y huirá de vosotros. De esa manera podemos evitar ser tentados, sometiéndolos en primer lugar a Dios.
Pero vemos y no encontramos donde podamos andar provocando, ni mucho menos desafiando a Satanás. Ahora vamos a mirar en Romanos, el capítulo 7, cómo trabaja, cómo procede nuestra carne. Vamos a mirar cómo trabaja nuestra carne en nuestro cuerpo. Por eso que es tan necesario algo que nos pide Dios, que tengamos dominio propio, que tengamos un buen poder de decisión en decir esto no lo voy a hacer porque sé que está mal. También es necesario tener poder de decisión. Ahora vamos a mirar Romanos 7, el verso 15 al 24 vamos a leer. Acá vemos cómo trabaja la carne en nosotros. Dice el verso 15. Porque no comprendo mi proceder, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Así explicaba el apóstol Pablo cómo trabaja nuestra carne. El verso 16. Y si lo que no quiero es lo que hago, estoy de acuerdo con la ley de que es buena. Porque la ley de Dios dice, es santa, es justa y es buena. El verso 17. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso que pecado es transgredir los mandamientos de Dios. ¿Qué más nos dice el verso 18? Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Miren lo que es la carne. En la carne no mora el bien. Porque el querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el hacerlo. Tenemos la intención, el deseo de hacer el bien, pero dice no el hacerlo. No llegamos a hacer la obra buena que queremos hacer. El verso 19. Porque no hago el bien que quiero. Miren si no nos pasa a todos esto. Porque no hago el bien que quiero, porque muchas veces queremos hacer el bien y no logramos hacernos. Sino el mal que no quiero, eso es lo que pongo por obra. Esa es la carne que trabaja. Y nuestra carne nos supera, nos sobrepasa. El verso 20. Y si lo que no quiero es lo que hago, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Mire cómo está nuestro corazón en nuestra carne, lleno de pecado. El verso 21. Encuentro pues esta ley, que queriendo yo hacer el bien, el mal está presente en mí. Qué claro que son los versos, qué lindo, para que veamos que nuestro primer enemigo que tiene cada uno de nosotros es nuestra carne, para que no obedezcamos a Dios, para que no podamos salvar nuestra alma. El primer enemigo de nosotros mismos es nuestra carne. El verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios.
El hombre espiritual se deleita en la ley de Dios. El verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que hace guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso que entendemos y queremos compartir, también respetando cualquier opinión o entendimiento diferente, que cuando hacemos lo malo, no siempre es responsabilidad o culpa del diablo. Tenemos que ser responsables de nuestros actos o de nuestros hechos. El verso 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? El verso 25. Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. A eso nos lleva nuestra carne. Por eso que todos nosotros tenemos un poco de egoísmo, un poco de soberbia, tenemos rivalidad y todo eso nos lleva al pecado, los frutos de nuestra carne. Ahora vamos a mirar la anteúltima cita bíblica que queremos compartir con ustedes. Nuestro deseo en especial que cada persona que escucha pueda estudiar la palabra de Dios y no le crea al que está hablando, al que está predicando. Hay que creerle a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque el predicador, capaz que con la mejor intención, se puede equivocar. Vamos a ir, Primera de Pedro, vamos a ir al capítulo 2 y el verso 11. Acá el apóstol Pedro le hablaba a las personas de la iglesia, a los que componían la iglesia. Y miren lo que le pedía el apóstol Pedro a los miembros de la iglesia en esos tiempos. El capítulo 2, verso 11 de Primera de Pedro dice, miren cómo se expresaba el apóstol para que le puedan aceptar lo que le pedía a él. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Miren lo que le pedía el apóstol Pedro a los miembros del pueblo de la iglesia. Que se abstengan de los deseos carnales. ¿Y por qué pedía eso? Que batallan contra el alma. Nuestros deseos carnales batallan contra la salvación de nuestra alma. Entendemos que lo más importante que Dios le dio a un ser humano es el alma. Y el alma se puede salvar. ¿De qué manera podemos salvar nuestra alma? Obedeciendo a Dios. ¿Y de qué manera podemos perder nuestra alma? Desobedeciendo a Dios, obedeciendo a nuestra carne y también al diablo, que él es un enemigo de las almas. Ahora vamos a ver otra cita bíblica más. En Santiago, vamos a mirar ya la última cita bíblica que queremos compartir. En Santiago
el capítulo 1 del verso 12 al 15 vamos a leer. Ojalá que a cada persona que le interese este tema puedan ir mirando en su Biblia para que vayan confirmando que lo que estamos diciendo está escrito en la palabra de Dios. Sabemos que Satanás también tentó al Señor Jesús para hacerlo tropezar, para hacerlo pecar. Y a veces pensamos y decimos que el único tentador es Satanás. Pero nuestra primer tentación que tenemos nosotros está en nuestra carne. Por eso que Eva pecó. ¿Por qué pecó Eva? ¿Para qué pecó Eva? Para ser como Dios. Sabiendo Eva que Dios le ha dicho que de ese árbol que estaba de la ciencia del bien y el mal, no tenían ni que tocarlo, ni comer de él para que no mueran. Aún así pecó para ser como Dios. Ahora dice Santiago el capítulo 1, verso 12 al 15, vamos a leer. Dichoso el varón que soporta la tentación. La palabra dichoso quiere decir feliz, el varón que soporta la tentación o que soporta de abstenerse cuando tiene deseos de hacer algo malo. ¿Qué más dice? Porque cuando haya resistido la prueba de la tentación, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ahora el verso 13. Que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado de parte de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Que nadie diga o piense que cuando uno es tentado, estoy siendo tentado de parte de Dios. Eso no es voluntad de Dios cuando tenemos ganas de hacer algo malo. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que tenemos que descartar cuando tenemos malos deseos, no es una prueba, una tentación de Dios. El verso 14 nos explica un poco más, dice, sino que cada uno es tentado, cada persona es tentada o tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Así viene la tentación, cuando uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Es cuando tenemos malos deseos, malas intenciones. Eso es concupiscencia. Cuando codiciamos. Esa es la concupiscencia, las malas intenciones y los malos deseos. Sino que cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Acá la palabra de Dios no está culpando a Satanás. Nos está diciendo que cada uno es responsable de su mal deseo, que es la concupiscencia. El verso 15 y último verso que vamos a leer. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido o después que se ha hecho ese mal deseo que teníamos de hacer, después que ha concebido, da a luz el pecado.
Y cuando el pecado es consumado o terminado, produce la muerte. Qué clara que es la palabra de Dios. Bueno, mi deseo es, o nuestro deseo es que nos puedan servir a todos. En especial yo tengo muchas cosas por aprender y mejorar en cuanto a estos hermosos versos que hemos compartido. Desde ya, muchas gracias por la atención y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.